¿Aló? William. ¿Quién tú? Aquí en mi casa. Vamos a iniciar. De Argentina. ¿Y de qué ciudad? ¿Listo? ¿Llega ahí? Listo, listo. ¿Al norte? Listo, te mando la dirección. Vale, nos O vemos. sea, frontera con Uruguay. William también. No, con Chile y con Bolivia, ¿no? Ah, ok. ¿Y tú? ¿Jujuy, dijiste? ¿De dónde eres? Creo que Colombia. es principio de Colombia. ¿Tú también? No se nota. Sí, no se nota. Por eso tengo que hacer claridad. Sí. A mí se me nota que soy colombiano. Cuando hablas. Cuando hablas. La tonada queda aparte de costa. ¿La costa? ¿De la costa? ¿De la No. costa? No. De la sierra. Ah, porque vi que tienen diferentes tonadas. No. Sí, pero yo tengo amigos de Bogotá. Pero Mira, te marcamos que estoy ahí, la cámara. Primo usa los argentinos. Ah, bueno. Me gusta hablar. Listo. ¿Se escucha? Sí, listo. Ustedes, pues, cuando hablen, si no saben, como estamos online y están esos micrófonos, si yo hablo así, no me van a escuchar. Porque estamos conectados con los micrófonos para que se escuche bien. Entonces, cualquiera que hable, habla con micrófono y así que se escucha bien ahí en el online. ¿Cómo hago para pagarlo? No. Por si quieres hacer algún comentario. Y estamos grabando la clase porque siempre hay gente que la ve después y me pide el link. Listo. Juan David, ¿te gustaría orar con eso? Sí, claro. Padre, in Jesus' name I pray. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu gran bondad, por la misericordia que has tenido con nosotros, precioso Dios. Yo te pido que tú puedas traer sabiduría a nuestros corazones y que nosotros podamos, que lo que hoy vamos a aprender sea de buen provecho para nuestros corazones y no solo para nuestros corazones, sino también para las personas que nos rodean y que ellos puedan ver en nosotros esa fuente de agua viva. Yo te agradezco, Señor, porque no hay nadie como tú. Te pido que nos bendigas y nos guardes en el preciso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy día hay 3 personas que vienen por primera vez, porque los demás ya todos vinieron y ellos se conectaron online, pero también estuvieron presencial. Así que, ¿quién les puede hacer un resumen de lo que se trató la primera clase? Laura, Juan David, Aleja, Lili. ¿Quién? ¿Quién quiere hacer un resumen de lo que se trató la clase? No se peleen, ¿sí? Acerca de bibliología. Bibliología Es que del yo no curso. sé bien la... El ¿Ah, curso sí? sobre la revelación hablamos. Mm, Ah, La sí, revelación. yo tengo. ¿Me escuchan? Yo también puedo No. hacer el resumen si quieren. Listo. Dale. Ale y Lau. Alejita, ¿quieres hacerlo tú? Pues si quieres, yo digo una parte y tú ya complementas. Entonces, iniciamos con cuál era el fundamento de nuestra fe. Y hablábamos de que la Biblia era la revelación de Dios. Entonces, que debían, bueno, primero nos preguntan qué era la Biblia para nosotros. Entonces, lo que veíamos era que era la palabra de Dios, que era la verdad, que era brújula a nuestros pies, que era autoridad y que era el camino para conocer a Dios. Y cuando hablábamos de la revelación, era una revelación general y una revelación especial. La revelación general está escrita en Romanos 1:20 y Salmos 19 del 1 al 4, y lo que hablaba era de que la revelación era de un creador a través de su creación. Entonces, que nosotros a través de la creación podemos ver, podemos
notar que hay un creador, que esto tan bello y tan perfecto pues no pudo nacer de la nada, sino que tuvo que haber un creador. Y la revelación especial es la revelación que se hace a través del Hijo del Señor Jesucristo, que vino y estuvo entre nosotros. Y se veía en Juan 5:39, Lucas 24:27 y Hebreos 1:12. Y pues que el propósito de la revelación especial era dar a conocer el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Laura, ¿quieres complementar algo? Sí, también hablamos de que el gran propósito de la Biblia es dar a conocer el plan de salvación y que eso solamente se da a través de la revelación. Tú nos explicaste que es exclusivismo restrictivo, que es solamente a través de Cristo, que es el inclusivismo evangélico, que ese no anoté porque es, y la providencia especial. Y dice que como Dios está fuera del tiempo, Él ya sabe qué personas van a responder al Evangelio. Esa es la providencia especial, ¿verdad? Dice que un ejemplo fue el que dio Juan David, que es el de los musulmanes que se vuelven cristianos porque Jesús se les revela en sueños. Otra cosa que nos dijiste que me pareció muy importante y que al final pues respondimos la pregunta inicial, que ¿qué es la Biblia como tal? Primero, la Biblia revela el carácter de Dios, santo, justo, fiel, misericordioso, soberano. Segundo, la Biblia muestra el camino de la salvación, da a conocer a Jesús para que tengamos vida en su nombre. Y tercero, el propósito de la Biblia es guiar nuestra vida, es lámpara a nuestros pies. También nos explicaste que la Biblia tiene 66, ¿cómo es que se dice? Libros. 66 libros, el Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo tiene 27, con más de 40 autores. Nos hablaste de 2 de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios, y tenemos que entender también que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, no fueron simplemente hombres escribiéndola, sino que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Biblia tiene un hilo y es Jesús. Perfecto. Perfecto. Buen resumen. ¿Les quedó más claro cómo de qué se trató la primera clase? También había una tarea en la primera clase. A ver, ¿quién la hizo? ¿Quién hizo la tarea? Mira, Laura la hizo. Yo también la hice. Listo. Yo lo empiezo y Laura lo sigue y Lili lo termina. Y Aleja lo... Yo hice mi tarea, pero el college. Listo. Juan David primero. Laura, yo empiezo y tú sigues, ¿listo? Toda la inscripción. Pero que eran dos. Ah, pero yo solo hice una. Por eso, ¿Tú cuál hiciste? La del versículo, que era la más fácil. pero explica a los que no vieron qué era. Ah, bueno, es que habían dos tareas. Una era memorizarse un versículo bíblico, que era 2 de Timoteo 3:16 y 17. O la otra era subrayar todas las palabras en el Salmo 119, del 9 al 6, subrayar todas las palabras relacionadas con la acción que realiza el salmista, o sea, los verbos, y hacer una lista inscribiendo lo que significaba para uno. Pero yo hice la del versículo. Listo, a ver, ¿cómo es? La segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, enseñar, reprender, corregir e impartir e instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Bien. ¿Qué versión es? ¿NTV? NBI. NBI. Lau, ¿tú también hiciste la tarea? No, por eso, pero ¿hiciste la otra? ¿Algo, Sí. ¿Algo que nos quieras compartir? Yo quisiera decir que terminé toda la tarea en el Salmo 119, pero no es verdad. Solamente llegué hasta el versículo 40, porque ¿Este era del 9 al 16 nomás?
Ah, yo pensé que era todo, pues una semana. Sí, bien, pero bien. Mejor. Pero me pareció genial. No hice, o sea, yo lo que hice en vez de subrayar todas las acciones, porque son muchísimas palabras que menciona el salmista como acciones, lo que hice fue como investigar un poquito más, leer acerca del significado de algunas palabras que de pronto no tenía muy claras. Entonces, por ejemplo, algo que les quisiera compartir, en el versículo 3 dice, en el versículo 2, perdón, dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. A veces yo confundo qué es iniquidad. Entonces, dice, según el diccionario de la Real Academia, dice, significa maldad, injusticia o perversidad. Ojo pues que en la Biblia la iniquidad no solo se refiere al pecado en sí, sino también a una disposición del corazón que se aparta de Dios. Es decir, a veces creemos que iniquidad es solamente hacer algo malo, perverso, pero también es una actitud del corazón. Y en el Salmo 19 dice, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Así que lo que hice fue eso, como esa palabra también busqué otras, por ejemplo, lo de cómo está dividido, que por ejemplo dice Gimel, y entonces, por ejemplo, Dalet, perdón. Entonces, por ejemplo, Gimel es la tercera letra hebrea, significa camello literalmente, pero espiritualmente representa la bondad y la recompensa divina. En el Salmo 119, la sección Gimel expresa el deseo del salmista de recibir la bondad de Dios para seguir viviendo conforme a su palabra. ¿Alguno sabe qué significa oprobio? ¿Qué significa? Tú no, Daniel. No, ¿qué significa oprobio? Estoy preguntando. Dice, porque dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado, en el Salmo 119, versículo 22. ¿Qué? Cuando le haces daño a otra persona, o sí, creo. Sí, más o menos sí. El oprobio significa vergüenza, deshonra, humillación o burla. Es decir, en este contexto el salmista se refiere al sufrimiento que enfrentan los justos cuando son menospreciados por su fe. Y así como esas, hice muchas más. Pero sigamos. 40. Muy bien. Buena. Eso. Bien. Alejandra, ¿quieres compartir algo? Alejandra. Bueno, entonces hoy día decimos Está con el micrófono silenciado. Sí, por eso. Alejandra. Sí, ella lo silenció. Ah, ella. Sí. Bueno, hoy día, en la segunda clase del curso de bibliología, sí, ¿se escucha, verdad? ¿Lau, se escucha? Sí, Dani, se escucha bien. Bueno, hoy día en la segunda clase de bibliología, que es el estudio de la Biblia en sí, y por qué confiar en la palabra de Dios finalmente. Ese es como el objetivo final del curso. Hoy día vamos a hablar de la inspiración divina de la Biblia, que lo vamos a separar en dos clases, esta y la siguiente, porque es súper importante, abarca bastante. Entonces, hoy día es la inspiración de la Biblia, la inspiración de Dios, la inspiración divina de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, la idea de esta clase es poder entender qué significa que la Biblia sea inspirada por Dios, más allá de lo que siempre hemos escuchado que, sí, es la palabra de Dios, sí, fue inspirada por Dios, pero profundizar en eso, ¿qué significa realmente? ¿Qué es que sea inspirada por Dios? Y cómo eso la hace confiable. Si la Biblia es inspirada por Dios, entonces es confiable. Entonces, ¿cómo funciona todo? Entonces, para iniciar, como en toda clase, hay un versículo clave. Aquí la idea es que vamos a leer harta Biblia, así que todos tengan su Biblia afuera, o el celular, la aplicación, como quieran, y anotando lo que más puedan, tomando apuntes.
Vamos a leer 2 de Pedro 1 del 20 al 21. Ese es el versículo clave de hoy. 2 de Pedro 1, 20 al 21. Yo lo tengo acá. Yo lo puedo leer aquí. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es un versículo bastante famosillo. Entonces la pregunta que yo le hago ahora a ustedes es, ¿qué entienden por inspirado por Dios? Aquí la idea es que todos vayamos conversando entre nosotros. Así que, ¿qué entiendes por inspirado por Dios? El que vaya respondiendo con el micrófono, por favor, no sé dónde quedó. ¿Alguien lo tiene por ahí? Camilo, ¿qué entiendes por inspirado por Dios? Si alguien viene y te pregunta, bueno, ¿pero qué es inspirado por Dios? La Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué es inspirado por Dios? Sí, como que el Espíritu Santo viene y ha inspirado la escritura. Ok, O sea, es algo divino que se hace a través de oración. ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué es inspirado por Dios? ¿Alguien más se le ocurre? Juan David, ¿qué es inspirado por algo inspirado por Dios? Sí, yo pienso de que, o sea, voy a dar un ejemplo como bobo, pero yo creo que, pues que viene al caso. A veces uno cuando empieza una relación, cuando uno está muy enamoradito, como que uno se inventa cosas y uno se inventa cosas para ella. Yo pienso que a medida que uno va avanzando en la profundidad de Dios, cuando Dios se va mostrando más, Él empieza a poner cosas en el corazón de uno Okay. que empiezan o sea, y de esa manera Dios nos inspira a que, pues sí, a dar palabras, bueno, pues a los profetas. Okay. Eh, sí, entonces Dios puso a medida que tenía una relación con cada uno de los profetas, Él ponía en el corazón de ellos ese anhelo y ese deseo, y ellos escribían lo que... Okay. ¿Qué es inspirado por Dios? ¿Quién más se le ocurre? ¿Qué? Dice que es exhalada por Dios. Si no mal recuerdo, el mismo término o la misma palabra en hebreo que se usa en el Génesis cuando dice que le dio vida al hombre, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí, Celil. Gracias a Hilson College. Que es exhalada. El mismo término que se usa en hebreo en Génesis. Ok. ¿Qué más? Lili, ¿qué es algo inspirado por Dios? Estaba pensando en lo mismo que dijo mi amigo el Jonah. Eh, Cuando se habla inspirado, se viene a mi mente como ese aliento que el Señor sopló sobre nosotros cuando nos creó, cuando creó a Adán. Y es el mismo soplo pues que tiene, pienso yo, cada persona para poder ser ese, ¿cómo se dice? Testigos, sí, testigos, testigos del Señor. Perdón, se le olvida el español. Listo. ¿Qué es ser inspirado? ¿Qué es algo inspirado por Dios? Al micro para que te escuches. Ya, estaba pensando igual, que es que Dios nos da su corazón, ¿no? Su corazón, lo que él habla, como los profetas, ¿por qué son los profetas? Porque hablan el corazón de Dios, ¿no? Y lo que Dios quiere transmitirnos. Entonces, como que recibimos su amor por nosotros, su corazón, sí, el corazón de Dios. Ajá. Ok. Aunque ahora que yo lo pienso,
Ahora que yo lo pienso, después de dar mi respuesta, como que pienso que fue una respuesta un poquito hereje. Bueno, estamos preguntando, porque la idea es que aprendamos en esta clase. Laura o Aleja, ¿quieren responder o pueden responder? ¿Qué es algo inspirado por Dios? ¿Qué se les viene a la mente? Ok. Están consultando ChatGPT. Bueno, se están inspirando. ¿Qué es la doctrina de la inspiración de la Biblia? Es que enseña que el Espíritu Santo fue quien guió y supervisó a los autores de la Biblia a escribir las escrituras. No solamente los inspiró ya, sino que los supervisó en todo el proceso para que lo que se escribió en los textos, en los manuscritos originales, fuera realmente lo que el Espíritu Santo inspiró. ¿Sí? Lo vamos a ir explicando y desglosando ahora, pero eso es en general lo que es la inspiración de la Biblia, o algo inspirado por Dios. ¿Sí? Entonces, yo lo tengo aquí y lo quiero decir. Dice, es un proceso, sí, esto es interesante, que es un proceso de doble autoría. ¿Alguna vez escucharon la doble autoría? ¿Alguien ha escuchado doble autoría de la Biblia? No, autoría, no autoría. Autoría. De autores, doble autoría. La doble autoría quiere decir que esto ya entramos de nuevo en lo que son los misterios de Dios, ¿sí? Que a veces está sobre nuestro entendimiento. La doble autoría quiere decir que ¿quién escribió la Biblia? Personas común y corriente, ¿sí? Ese es el primer autor, o un autor, pero fue inspirado por Dios, el autor principal. Por lo tanto, hay dos autores en la Biblia. Dios, que el Espíritu Santo inspiró, y las personas de carne y hueso que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso se dice que es doble autoría, ¿sí? Son netamente divina, porque me habla, que lo vamos a ver, pero también la puedo entender porque fue escrita común y corriente. No tiene un lenguaje exclusivo que nadie entiende, divino, sino que fue escrito en un contexto donde las personas también podían entenderlo. ¿Sí? Eso es la doble autoría de la Biblia. Entonces, el pasaje que Juan David memorizó, que era el pasaje clave de la clase anterior, dice, ¿cómo inicia? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que decía Jonathan. Esa palabra, bueno, y lo que vimos un poquito la semana pasada, que lo vimos así a grandes rasgos, porque vamos a tener una clase sobre eso, que tiene que ver sobre los idiomas de la Biblia. ¿Sí? El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, en su gran mayoría, y el Nuevo Testamento en griego. Segunda de Timoteo está en el Nuevo Testamento, está escrito en griego, ¿sí? Entonces, la palabra griega que se usa para toda la escritura es inspirada por Dios, es la palabra griega theopneustos. Mi griego no es tan bueno. Theopneustos, ¿sí? Esa es la palabra griega original, que significa literalmente soplada o exhalada por Dios, lo que decía Jonathan, ¿sí? O sea, no solamente como que Dios influenció en una idea, sino que realmente lo sopló, lo exhaló, el Espíritu Santo. Exhaló, sopló su palabra, sopló, lo inspiró. Eso es en el griego, ¿sí? Ahora, que lo que de nuevo decía Jonathan y Lili, que hay una conexión súper interesante entre el aliento de vida de Génesis. ¿Quién puede leer, buscar Génesis 2.7 mientras? Lili. Génesis 2.7. Génesis fue escrito en hebreo. Esto es interesante como llevarlo, porque... ¿Génesis en hebreo? No, Génesis 2.7 fue escrito en hebreo. Es interesante porque cuando uno quiere comparar un término o una palabra, siempre lo trata de llevar siempre al mismo idioma y entonces compararlo, ¿sí? Porque yo puedo ir al original de la palabra china, tanto, y al original de la palabra en español, pero puede que tengan matices diferentes porque son idiomas diferentes. Entonces, por eso es interesante entender los idiomas bíblicos. Génesis 2.7 se escribió en hebreo primeramente, el original está escrito en hebreo.
¿Qué dice Lili? Génesis 2:7. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Es decir, con su propio aliento, es el aliento del Señor. Exacto. Dice que Dios sopló aliento de vida. Exactamente, sopló aliento de vida. Eso es en el hebreo. Y en el griego, según de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, que significaba soplar o exhalar. ¿Rúa? Espíritu. Sí, Rúa es espíritu. Sí. Entonces, ¿alguien ha escuchado? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? En hebreo dice soplar y en griego dice significa soplar o exhalar. Pero la conexión es interesante, ¿por qué? ¿Alguien ha escuchado la Septuaginta? ¿Saben lo que es la Septuaginta? ¿No? ¿Cómo? Los primeros 5 libros de la Biblia. No, eso es el Pentateuco. ¿La Septuaginta? La Septuaginta es la unión de la Torá. El Tanakh, es el Tanakh, el Tanakh, pero sin los, no. O sea, es el Pentateuco, los Salmos. Ay, La Septuaginta es la traducción al griego de la Biblia hebrea. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento en hebreo, Septuaginta, Septuaginta, porque viene de los 70 o de los 72 que tradujeron. De ahí viene el nombre. En la época del Señor Jesús, cuando ya estaban los apóstoles, ellos usaban la versión griega, no la hebrea. Esa versión se llamaba Septuaginta, que en palabras sencillas era el Antiguo Testamento traducido al griego. Eso era. ¿Por qué es interesante? Porque Lili recién leyó Génesis 2:7, que está escrito en hebreo, pero recuerden que tenemos que compararlo en el mismo idioma para que tenga más sentido la palabra. Entonces, la comparación se hace de la traducción griega, que es la Septuaginta, la traducción oficial que usaban los apóstoles. No una traducción así como, ya escribamos, sino que realmente era la traducción que usaban. Y eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, la palabra en Génesis 2:7 que se usa para soplar aliento de vida, en la versión griega de la Septuaginta, es la palabra Noé en griego, que es la misma raíz de neo, de la palabra, ¿cómo le había dicho? Teuneustos. Teuneustos, ese neustos, él tiene la misma raíz que aliento de vida, que sopló aliento de vida de Noé. Tiene la misma raíz. Por lo tanto, el aliento de vida versus el soplo, la inspiración de Dios, del Espíritu Santo a la palabra, a la Biblia, en la Biblia, que él sopló, que él inspiró la Biblia o la Escritura, es exactamente, tiene una conexión directa. O sea, es mucho más profundo decir que la palabra de Dios es inspirada por Dios, sino que Dios cuando hizo al ser humano, él sopló vida física en el ser humano, pero ahora él sopla vida espiritual en la palabra de Dios. Tiene esa conexión tan profunda. Por eso es que cuando uno lee la Biblia puede ser transformado, porque tiene ese soplo de Dios, el mismo soplo que tiene el hombre cuando fue creado. Es exactamente la misma derivación de la palabra. Es súper interesante porque es súper profundo la conexión que tiene la inspiración de la Biblia con la creación del ser humano. ¿Sí? Aquí dice, y luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Es decir, que cuando empezamos a leer la Biblia, pues también comenzamos a vivir, ¿no? Esta vida que el Señor quiere para nosotros. Así es. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? La inspiración de la Biblia. Hasta ahí vamos todos claro, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver el proceso de inspiración. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ya sabemos el general. El Espíritu Santo sopló, es inspirado. Ahora, el proceso de inspiración.
¿Alguien ha escuchado acá el concepto de inspiración plenaria? ¿Alguna vez han escuchado la palabra plenaria? ¿Qué República. viene de? Plenitud. ¿Qué viene de plenitud? ¿Y qué es plenitud? La plenitud de aquel que todo lo llenan todo. ¿Pero qué? Completo, ¿no? Completo, exacto. ¿Satisfecho? Ok, exacto. Whole, entero, ¿cierto? Completo. La inspiración plenaria significa inspiración plenaria o inspiración completa. Eso es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como dice la palabra completa, quiere decir que toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis a Apocalipsis, absolutamente toda. Quiere decir que no hay partes de la Biblia que son más inspiradas y otras partes de la Biblia que son menos inspiradas. Porque muchas veces pasa que pensamos que ciertas partes de la Biblia, como yo las entiendo más fácil o quizás porque son palabras de Jesús, me hablan más o me pueden transformar la vida más que si yo voy a leer la genealogía en Génesis de alguien, por ejemplo. Pero la inspiración plenaria me enseña a mí que tanto eso en Génesis como lo que pudo haber dicho el Señor Jesús pueden transformar mi vida porque todo tiene el mismo nivel de inspiración de la Biblia. Es exacto. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar un ejemplo acá. Y yo quiero que ustedes comenten qué piensan. Primero, el censo de Israel. Esto está en Números 1. Dice, pongan la atención. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deul. De Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Ese texto está igual de inspirado por el Espíritu Santo que el siguiente texto, que el siguiente pasaje. El sermón más famoso de la Biblia, el sermón del Señor Jesús, que es el Sermón del Monte, o la Bienaventuranza, que está en Mateo 5:1, Mateo 5. Lo voy a leer un cortito nomás. Viendo la multitud, subió al monte el Señor Jesús, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así continúa. El sermón más famoso de la Biblia, pero está igual de inspirado que el que leímos anterior, que es el censo de Israel. Es exactamente lo mismo. Nosotros muchas veces ponemos más énfasis en esto, en la palabra que dijo el Señor Jesús, y muchas veces nos saltamos incluso la genealogía, los censos y todo eso. Pero nos estamos saltando la Biblia inspirada que Dios sopló para la vida espiritual. Pero deberíamos tomarle el mismo peso a las palabras de Jesús y el mismo peso al censo, por ejemplo. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, ni más ni menos, toda. Eso es lo que me enseña a mí la inspiración plenaria, ¿sí? O la inspiración completa. Ahora está el otro tipo de inspiración que lo complementa, que es la inspiración verbal, o que quiere decir palabra por palabra. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo inspiró, supervisó y guió el proceso de inspiración de la palabra de Dios, palabra a palabra. O sea, todo lo que escribió el autor es porque el Espíritu Santo así lo quiso. Y toda la palabra, cada palabra que está en los manuscritos originales, está inspirada por Dios. No es que solamente Dios, el Espíritu Santo, haya como inspirado una idea, un concepto teológico o algo al autor, y el autor lo escribió con lo que él entendió. No,
sino que inspiró completamente todo. ¿Se acuerdan que yo les decía al inicio de la doble autoría, que a veces es como un misterio? ¿Cómo es posible que, o sea, que las personas escribieron y aún así era inspirado por Dios? Bueno, eso es un misterio, ¿sí? Son los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, aún usó lo que es el contexto cultural, el estilo de cada uno de los autores, el idioma, el contexto donde vivían, absolutamente todo, ellos lo usaron, pero aún así fueron guiados e inspirados por el Espíritu Santo palabra a palabra. Eso significa la inspiración verbal, ¿sí? Un ejemplo es, todos aquí conocen la conversión del apóstol Pablo, de Saulo, ¿sí? Más o menos. ¿Todos han escuchado? Sí, sí. Juan David, ¿tú te sabes la... No, no la canción, el relato, ¿de qué se trata? Sí, Un resumen. sí. Ah, pero se me olvidó para dónde iba. No, lo mismo, el resumen general. Ah, bueno. ¿Para dónde? Sí, sí. Pablo iba camino a Damasco. Ah, bueno, pero en el capítulo anterior Ananías estaba orándole al Señor y se le presentó un ángel del Señor y le dijo, Ananías, necesito que vaya y ores por Saulo porque está ciego. Y entonces Ananías le dijo, no, pero es que ese mata a los cristianos, es que no tenga miedo porque, o sea, porque instrumento útil me es este. Entonces, cuando iba Saulo camino a Damasco, incluso él lo vuelve y lo relata en Galatas 2. Él dice, cuando yo iba camino a Damasco, el Señor Jesús se me apareció y yo vi una luz y una luz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo le dijo, Señor, ¿pero quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Saulo en esos momentos quedó ciego y tenía como escamas en los ojos. Y entonces ya después llegaron como los hombres de Pablo y se lo llevaron a Damasco. Exacto, eso es lo que pasó en la conversión de Saulo, ¿cierto? Ahora, es interesante porque el relato fue escrito por ¿quién? ¿Quién sabe quién escribió eso? Eso está en Lucas, en Hechos. Lo escribió Lucas. Lo escribió Lucas, ¿cierto? El relato tiene detalles históricos, geográficos y personales, ¿cierto? Lucas lo escribió con una precisión exhaustiva, ¿sí? Porque Lucas era médico de profesión, pero el tipo era un investigador exhaustivo. Por eso su evangelio, el evangelio de Lucas, y Hechos, el libro de Hechos, que también lo escribió él, está tan... tiene un estilo literario tipo como si fuera un reportaje, como si fuera algo tan... con mucho detalle, tiene más detalle que cualquier otro, ¿sí? Eso porque el Lucas tiene ese estilo de estudioso, de ir a buscar el hecho, la evidencia, él hacía eso, ¿sí? Pero a pesar de que ese es el estilo de Lucas, para escribir hechos, para escribir la conversión de Saulo, aún así, teológicamente todo, si uno lee la conversión de Saulo, todo estaba guiado por el Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo guió a Lucas, incluyendo todo su método exhaustivo, inductivo para investigar, para escribir. Aún así, todo eso, el Espíritu Santo lo llevó y aún así fue inspirado por el Espíritu Santo. Esa es la doble autoría, ¿sí? Por eso es interesante. Quiere decir que la inspiración no anula el estilo literario de alguna persona, o el contexto, o la ubicación, o los pensamientos. No lo anula, pero sí confirma que el relato o la historia o el texto es inspirado por Dios, a pesar de... La inspiración no La inspiración no elimina el estilo, pero sí garantiza la verdad de la inspiración. Sí, el estilo literario, pero sí garantiza la verdad. Ahora, es interesante porque ¿en qué lo escribió Lucas, verdad? Sí. David, una pregunta. El rey David escribió mucho de los salmos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir los salmos?
Sí. Ahora, David, después que, fuera de cuando escribe los salmos, después que escribe los salmos, o sea, cuando él ya plasma, incluso, él pecó contra Dios, cometió errores, su vida fue intachable, ¿qué dicen? Pecó. Fue una boleta. Fue una boleta. Pecó. Ahora, Pero incluso, o sea, Pedro, por ejemplo, Pedro también en Hechos llama a David profeta, porque muchos de los salmos que él escribió fueron profecías hacia Jesús. exacto, O sea, entonces él no fue solo rey, sino también profeta. exacto. Por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, él escribió sus libros, ¿cierto? Escribió Primera, Segunda de Pedro. Marcos fue discípulo de Pedro, quien escribió. Ahora, Pedro, ¿fue intachable? ¿Tuvo una vida intachable? ¿Pecó o no pecó? Pecó. ¿Tuvo una vida intachable? ¿Tuvo una vida intachable? No, ¿cierto? No. Pero sí fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir la Biblia, la parte de la Biblia que él escribió. Entonces, ¿qué me dice esto a mí? Que aunque los autores fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir las escrituras, no quiere decir que ellos, toda su vida, fueron rectos delante de Dios o todo lo que hicieron después fue guiado por el Espíritu Santo. No. Incluso dichos que pueden que, no, es que él hizo tal cosa, que incluso puede decir la Biblia, de tal persona, no quiere decir que hayan sido inspirados. Lo que no está en la Biblia no fue inspirado por el Espíritu Santo. A pesar de que, por ejemplo, si David escribió unos salmos, eso sí fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Luego más adelante vamos a ver la evidencia de por qué es inspirado. Pero luego de eso, cuando él deja de escribir y todo lo que hace después, o lo que escribe después, que no está en la palabra de Dios, no es inspirado por Dios. No fue guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Lo que está en la Biblia, los 66 libros de la Biblia, sí es lo que es inspirado por Dios. Por lo tanto, no pensemos que porque este tipo o esta persona sí escribió y fue inspirado por el Espíritu Santo, todo lo demás que hizo en su vida, también Dios lo respaldó en todo, porque muchas veces no fue así, ¿sí? Es importante saberlo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Listo. Ahora, lo que no es inspiración de la Biblia. ¿Qué no es inspiración de la Biblia? Y esto muchas veces, algunos quizás ya lo escucharon, y si no, en algún momento, algún crítico de la Biblia, algún agnóstico, ateo, no creyente, quizás les va a argumentar una de estas cosas. Por eso es bueno que uno esté preparado para dar defensa de todo, ¿eh? Uno de los propósitos de este curso es esto, poder saber dar respuesta a todo. Que lo que no es inspirado en la Biblia, uno, no es un dictado mecánico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas veces van a venir y van a decir, sí, pero es que Dios lo usó como un robot, como si fueran robots, como si fueran simplemente secretarios y como que entraron en trance y Dios le iba dictando palabra por palabra y iban simplemente copiando lo que Dios les decía así. No, eso no fue así. No funciona así la inspiración de la Biblia. No fue así. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, hay un caso específico que sí, que Dios le dictó palabra por palabra, que fue en el caso de Moisés con los 10 mandamientos, ¿verdad? Exacto. Dios sí le dio los 10 mandamientos, pero eso fue un caso excepcional. Pero en la regla general, muchas veces a Moisés, o por ejemplo a algunos profetas, dice Dios tal cosa, pero en la inspiración de la palabra de Dios, de la Escritura, en general, Dios no dicta de esa manera la inspiración. Por eso es que Dios usa el estilo literario, el contexto, etcétera, etcétera. Así guía el Espíritu Santo. ¿Sí? Otro, no es una simple genialidad humana. No es que las personas que escribieron la Biblia hayan sido personas sumamente genios, tipo religiosos de la época, estudiosos, qué sé yo, o filósofos que tenían una idea teológica, un coeficiente intelectual mayor al resto, entonces ellos fueron los que escribieron. Porque tampoco fue así. Porque lo que veíamos la otra vez, que dentro de estos más de 40 autores que escribieron la palabra de Dios,
Habían algunos que eran pescadores, que eran gente del vulgo, que ni siquiera tenían estudios. Entonces, contradeciría mucho este punto, que eran hombres geniales y espectaculares que escribieron, que no se contradeciría. Y el otro es que no elimina la humanidad del texto. Lo que veíamos recién con la historia de Saulo, que al ser inspirado por Dios no quiere decir que, ok, no se toma en cuenta el contexto, el lugar, no se toma en cuenta lo que estaba pasando, etcétera, etcétera, el estilo literario, o sea, todo esto es tomado en cuenta y Dios usa todo esto, aún así, para plasmar el texto inspirado, ¿sí? Yo quería decir algo, porque incluso en eso de la humanidad, porque por ejemplo a mí una vez me dijeron o sea, estaba debatiendo por ahí en una página de ateos, estaba evangelizando en una página de ateos, y me dijeron que es que Marcos relata la muerte de Judas de una manera y Juan la relata de otra. Y a la final o sea, porque uno dice que uno se colgó y el otro dice que Se tiró. que Se rompió la cabeza. eso sí. Y o sea, y yo lo que dije fue, o sea, es que tiene incluso pequeños, o sea, uno no contradice el otro, ¿cierto? Pero, o sea, pero también son libros históricos, eso, o sea, exacto, es como también son relatos históricos que tienen pequeñas diferencias, pero que en definitiva no afectan como tal la doctrina o que por qué no, o sea, que tenía que ser perfecto, inspirado por el Espíritu Santo, que tenía que decir completamente lo mismo. Entonces, o sea, yo también llego a la conclusión de que, o sea, también son relatos históricos que tienen pequeñas diferencias a las cuales a nadie le importan, pero que Pero en detalle sí importaría cuando uno tiene que explicarle a algún ateo. O sea, es como nosotros podemos comprender eso, pero quien es ateo por ahí es más complicado. Sí. Ahora, no se contradicen. De hecho, ese texto no se contradice, se Exacto. complementa. De hecho, todos esos argumentos que dicen las aparentes contradicciones de la Biblia, Ajá. si uno la escudriña a fondo, cuando uno estudia apologética, que es la defensa de la fe, eso es superficial. Pero cuando uno lo profundiza un poquito más cada argumento, se da cuenta que en verdad no tienen peso, sino que en la palabra de Dios no se contradicen absolutamente nada, en nada, sino que se complementan. Pero entonces los ateos dicen que eso es una Sí, contradicción. claro, porque llegan hasta la superficie, ¿no? Exacto. Esa. Exacto. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios y estudiar todo esto, porque así uno tiene argumentos de peso para decir, mira, de hecho es lo que vamos a ver en la siguiente clase, que tiene que ver las evidencias de por qué nos basamos en que la palabra de Dios es inspirada, que son muchas. Que alguien venga y diga, no, que tu Biblia no es inspirada. O sí, bueno, demuéstramelo. ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, yo poder decir, mira, esta, todas estas son evidencias a favor de la inspiración de la Biblia. ¿Sí? Que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y entonces, para ir terminando, ¿cuáles son los tipos falsos de inspiración? También que se complementa con lo que vimos recién, que también una persona, un escéptico, un crítico de la Biblia les puede decir, es que es una inspiración natural. ¿Qué quiere decir? Que lo que veíamos recién, que solamente hombres con capacidades literarias bastante interesantes, bastante buenas, por sobre el promedio, escribieron la Biblia. Y muchas veces quizás la escribieron a su favor, para manipular o qué sé yo, cualquier cosa. ¿Sí? Esa es como la inspiración natural. Pero, ¿por qué es importante decir que no a esta crítica o a este tipo falso de inspiración? Primero, porque, bueno, ¿por qué? Porque está negando directamente la divinidad de la escritura, la intervención divina de la escritura. O sea, si alguien te dice es que la Biblia no fue escrita por hombres solamente, muchas veces yo lo he escuchado.
uno tiene que saber responder. ¿Por qué? Porque está atentando directamente con que el Espíritu Santo no inspiró la palabra de Dios. Por lo tanto, no te puede transformar la palabra de Dios, no te puede cambiar, no puede hablar a tu corazón porque fue escrita por hombres. ¿Sí? Es uno de los falsos tipos de inspiración. El otro es la inspiración parcial. Y esto es interesante porque esto incluso yo lo he escuchado dentro de iglesias cristianas o de personas que dicen ser cristianas, que se congregan y creen esto, que la inspiración es parcial. ¿A qué me refiero? Que, como veíamos en el ejemplo anterior, algunas partes solamente, ellos dicen, que algunas partes solamente son inspiradas por Dios, pero otras no son inspiradas por Dios. Por ejemplo, el Sermón del Monte o el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, completamente de acuerdo, inspirada por Dios, totalmente. Pero puede decir que, bueno, pero el censo de Israel que leímos recién, sí, puede ser histórico, pero no es inspirado por Dios. Histórico, te creo histórico, pero hasta ahí. Bueno, y así muchos argumentos es que sí, otros no, otros sí, otros no. Ahora, esto es interesante porque es sumamente subjetivo, porque le está dando la autoridad al lector de la Biblia a elegir qué partes son inspiradas y qué partes no son inspiradas de la Biblia. Entonces yo, Daniel Vidal, me siento un día a leer la Biblia y digo, a ver, esta parte de Esdras, no, como que no me habla Dios, no es inspirada. Y después voy a Romanos y veo Romanos y digo, ah, sí, esto sí, totalmente teológico, esto es inspirado por Dios. Pero yo estoy decidiendo como lector. Eso es lo que dice esta postura. Y no debería ser así. Porque como vimos delante, la inspiración plenaria, toda la escritura es inspirada por Dios, lo que decía 2 Timoteo. Toda, desde Génesis, Apocalipsis, el mismo nivel de inspiración. Toda. Los censos, la genealogía, los tipos de sacrificios, los rituales que había en el Levítico, y todo eso que a veces es muy aburrido y uno se lo salta que no debería ser así, todo eso es inspirado por Dios, al mismo nivel que las enseñanzas de Jesús, tal cual. Y por último, el otro tipo falso de inspiración es la inspiración conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios solamente dio ideas generales a los profetas, a los que escribieron la Biblia. Solamente inspiró ideas generales, como que Dios le da la visión o el sueño o una idea, un concepto, y entonces ellos, lo que entienden de eso, lo escriben y lo plasman. Eso es la inspiración conceptual, que es un tipo de inspiración falsa, porque no es así, porque está negando la inspiración palabra a palabra o verbal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que finalmente lo que está escrito exactamente, lo que está escrito en la escritura no es 100% confiable. Porque ¿qué me asegura a mí entonces que lo que escribió el autor fue exactamente lo que entendió? Que era lo que Dios quería decirle. Quizá él no entendió bien del todo, entonces lo que escribió es lo que él entendió, pero quizá estaba limitado a algo, a un contexto, qué sé yo, y puso lo que quizá entendía. Eso está quitándole confiabilidad a la Biblia, ¿sí? Por eso es que también se debe descartar, ¿sí? Porque la palabra de Dios es completamente inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, para terminar, alguna vez, yo creo que aquí conversemos un poquito. ¿Qué argumentos han escuchado en contra de la inspiración de la Biblia? Cuando uno conversa con alguien o le comparte a Cristo, de Cristo a alguien o está hablando con algún amigo, qué sé yo, lo que sea, o en TikTok o en comentarios en Instagram que algunos evangelizan ahí. Pero ¿qué han escuchado, por ejemplo, de argumentos en contra de la inspiración de la Biblia? Micrófono abierto. ¿Alguien? A mí me decían, Jesús es un profeta, no es el hijo, eso algo que siempre me dijeron. Pues a mí una vez me dijeron como, no, es que la Iglesia Católica se inventó eso, ese libro fue muy, muy inventado por la Iglesia Católica a través de los años y a través de todo el tiempo, ellos lo fueron perfeccionando y se inventaron una religión para controlarnos. Pues lo argumento que... Después otro es de
es como que si utilizarían la manipulación en ciertas cosas. Yo soy psiquiatra, ¿no? Y bueno, yo tenía como muchos profesores, mucho aparte de filosofía, desde otro lado, y ellos decían de que era más eso, que, que no era, o sea, que cada uno tiene el pensamiento por sí independiente de estudiar la Biblia, de saberla debatir, de saber pensar y o sea, eso es lo que te da el Espíritu Santo, decir esto es lo correcto, pero que era como que no te enseñaban a pensar, sino que te daban solo palabras y no todo el contexto. ¿Alguien más? Sí, yo. ¿Alguien más? Lau. Yo he debatido mucho con gente que cree en la que explicaste en la inspiración parcial. Como que dicen, no, pues yo creo que la Biblia, las partes en las que habla de misericordia, de amor, de justicia, yo creo que es totalmente inspirado por Dios, pero si Dios es amor, ¿por qué va a condenar el amor? Entonces esas partes como que son más que todo eh, llevadas a la limitación de esa época, a la limitación de los escritores. Entonces ahí es cuando pues obviamente uno entra a debatir y por ejemplo en Estados Unidos hay muchas iglesias que libremente cuelgan las banderas LGTBQ en la entrada y estas iglesias eh, predican ese tipo de evangelio. Ellos prácticamente que arrancan, omiten muchas partes de la Biblia que pues dice literalmente que pues esas cosas, esas prácticas no le agradan a Dios. Yo Justo, también. justo me Dale. hiciste acordar, bueno, eh, en Argentina nos juntamos siempre a debatir cuál es el rol de la mujer en los libros sagrados y eso. Y ahí habían compañeras, todos que obviamente tienen otra orientación sexual y también que han sido violentadas dentro de la iglesia. Y, y las chicas que de las orientaciones que se veían como discriminadas cuando se exponían y se excluían de la iglesia por esa situación. Con un grupo de mujeres que han estudiado teología y eso, hay un libro, no me acuerdo, después lo tengo que buscar, pero es una teoría que dice incluir, incluir a todos en general. Obviamente que en la Biblia sí dice hombre y mujer, pero ¿quién es uno, digamos, como para atraer y acompañar también? Es como algo muy eh, difícil, creo, muy finito, porque obviamente que en la Biblia dice sí, hombre y mujer, pero como nosotros, como amor, cómo podemos también incluir sin excluir. Pues no sé si de pronto esto va con la inspiración, pero yo me acuerdo que una vez también leí a alguien que dijo no, o sea, las enseñanzas de Jesús no son increíbles, la verdad, pero los milagros, pues sabes que los milagros no son posibles. O sea, pero ¿cómo cree que partieron el mar en dos? O sea, como cosas así. O sí, o sea, o no, pero Jesús, ¿cómo pudo sanar a... O sea, es que eso no se puede, es que eso no se puede hacer, pero las enseñanzas de Jesús, no. O sea, es el mejor ser humano, pero los milagros no es que no se pueden. Entonces también, que también sería como una parcial, ¿o? Tal cual, tal cual. Así es. Bueno, ¿alguien más?
Incluso es este presidente, el tercer presidente de Estados Unidos, él de hecho también creyó en eso y recortó la Biblia y le recortó todos los milagros, pero y pegó, sí, es que no me acuerdo cómo se llama, y pegó solo las enseñanzas y las cartas de Pablo, pero los milagros, no, es que eso no lo creo. Sé lo que no me acuerdo cómo se llama el presidente, pero se llama la Biblia de... Mira. del presidente. Bueno, y así muchos más y vamos a seguir escuchando. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Por eso Según es bueno. ChatGPT. Eso. ¿Y cómo se llama la Biblia de Thomas Jefferson? Dice, el tercer presidente de Estados Unidos fue Thomas Jefferson y sí, él recortó y eliminó algunos milagros de la Biblia en una obra personal conocida como la Biblia de Jefferson. La Biblia de Jefferson. ¿Verdad? ¡Qué locura! Yo debato ateos en internet. Tenía que corroborar que esa locura sí alguien la hubiese hecho y efectivamente sí. No le puso el nombre de la Biblia de... Bueno, así muchos más argumentos nos vamos a encontrar. La idea es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sepamos con argumentos de peso dar defensa de nuestra fe. Y como decíamos en la primera clase, todas nuestras doctrinas, todo lo que creamos acerca de Dios, que sepamos sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, la salvación, la eternidad, la vida, la muerte, absolutamente todo parte en la Biblia. Si no estamos seguros de que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y no la conocemos al revés y al derecho en el sentido de poder incluso enseñarla o defenderla, tenemos que hacerlo porque todo parte ahí. Es fundamental saberlo, ¿sí? Por eso es que son estos cursos, para poder ser edificados y conocer más de la palabra de Dios, ¿sí? No solamente de leerla, sino que, porque eso viene un curso después sobre eso, sino que de cómo se formó, cómo llegó, cómo yo puedo confiar en que la palabra que tengo hoy en día es inspirada por Dios y no está tergiversada durante los años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como la clase anterior, yo les voy a mandar, vamos a sacar un pantallazo, les voy a mandar la tarea en el grupo. La idea es que sí la hagan, como lo hizo Juan David, como lo hizo Laura, porque para que la compartan con para que la compartan con sus compañeros, porque la idea es que nosotros podamos edificarnos entre todos. Todas las tareas, cada clase tiene una tarea en común, que es memorizar la palabra de Dios, un versículo, un pasaje. Eso debería ser costumbre en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debería estar constantemente memorizando la Biblia, siempre. Es un ejercicio que yo aprendí desde niño. A mí que yo destaco siempre, que desde niño a uno me enseñaban a memorizar la palabra de Dios, a memorizarla y a ejercitar mi mente meditando en la palabra de Dios y memorizándola, porque después cuando uno habla palabra de Dios. Cuando uno ora palabra de Dios. Cuando uno tiene algo, la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús fue tentado, ¿qué decía? Escrito está. Pero si nosotros no sabemos qué está escrito, ¿cómo? Por eso es interesante. Y la misma Biblia dice que por falta de conocimiento perecemos. Así es. ¿Dónde está eso? ¿Oseas cuánto? ¿Oseas cuánto? Bueno, ahí les envié la tarea. La tarea es, al menos una de las dos, les voy a explicar. Primero, no sé si entienden mi letra, pero la escribí a mano. Primero, como vimos que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, una doble autoría, sería bueno que ustedes escribieran al menos 5 autores de la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, busquen 5 autores de la Biblia. Ok, voy a Marcos. ¿Quién escribió Marcos? Y averiguo quién fue el escritor de Marcos. Voy a Proverbios. ¿Quién fue el escritor de Proverbios? Éxodo. ¿Quién escribió Éxodo? 5 autores.
y averigüen un poquito sobre su información general. ¿Qué hacía? ¿Cuál era su profesión? ¿Dónde vivía? ¿A qué edad escribió la palabra de Dios? ¿Qué dijo? ¿Cuáles son, no sé, lo principal que hizo? Que se vayan familiarizando con los autores de la Biblia, para que entendamos un poquito más el concepto de que Dios usó el estilo literario, usó el contexto y aún así inspiró la palabra de Dios, ¿sí? Entonces esa es una. Y lo segundo es memorizar 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es 2 de Pedro 1:21, ¿sí? Entonces, pueden hacer cualquiera de los dos. O una o la otra, una o la otra, o las dos. La idea es que lo ideal que memoricen la Biblia. Eso es lo ideal, que memoricen la palabra de Dios. ¿Ah? A lo Darío, a lo Juan David, que lo memorizó aquí 2 de Timoteo, lo dijo. ¿Sí? Esas son las dos, la tarea. Bueno, entonces, para terminar, entonces queda micrófono abierto para preguntas y respuestas sobre la clase de hoy, el curso o dudas existenciales que tengan. No, esa no. Como quieran, micrófono abierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo? Si alguien quiere... No, no a mí. Pregunta General. Pregunta general. ¿Cómo se llama? Ya, ¿cómo puedo justificarle a alguien que me pregunta eso mismo que estaban hablando ustedes de Marcos, los distintos puntos de vista de la Biblia, cuando dicen que la Biblia se contradice? ¿Cómo puedo responder eso? Por ejemplo, eso que estaban hablando de Marcos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Fundamento, base, El sólido. fundamento primero hay que estudiarlo para luego enseñarlo, porque así, si tú me decías ahora, ya ni me acuerdo mucho. Lo que sí me acuerdo es que un pasaje dice que Judas se ahorcó y otro pasaje dice que se reventó. Exactamente. El complemento, que es lo que dicen los apologetas cristianos, es que exactamente él se ahorcó, luego a una altura determinada, cayó su cuerpo después que se cortó la cuerda y se reventó. Y ambos dicen, complementan. Un ejercicio que a mí me enseñaron era, bueno, ahora todos nosotros vamos a tomar un papel, una hoja, y vamos a escribir lo que vimos hoy día. No lo que la teoría, sino lo que vimos. Alan estaba sentado con un gorro de color verde, Jonathan estaba sentado en el sillón, y te apuesto que ninguno de nosotros va a decir exactamente lo mismo. Exactamente. Eso es una evidencia a favor de que el relato es real. Si todos dijéramos lo mismo, quiere decir que el relato es falso o se pusieron de acuerdo para mentir. Es uno de los argumentos. Exactamente. ¿Y los libros apócrifos son inspirados por Dios? No. ¿Por qué? Los ¿Por qué? libros... Porque se contradice con los demás libros. No, incluso hay libros apócrifos que no, o sea, que no tienen nada en contra de la doctrina, no atacan la doctrina, no atacan la historia, pero aún así los padres de la iglesia no quisieron ponerlos. Pero hay unos, por ejemplo, el evangelio de Tomás. O sea, ese evangelio, cuando tú vas y lo estudias históricamente, te das cuenta de que fue escrito en copto y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y adicional a eso fue encontrado en una biblioteca agnóstica en cerca a Egipto. Gnóstica. Y, o sea, que fueron como, o sea, no, eso fue porque el Evangelio de Tomás data del 91 de igual manera. O sea, pero fue, exacto, o sea, fueron escritos en copto y nuevamente, egipcio. Exacto, que es un idioma egipcio. Y fueron encontrados en bibliotecas gnósticas, o sea, bibliotecas que no fueron, o sea, bibliotecas como de dioses paganos, por decirlo así. Entonces, que mezclaban el cristianismo con los dioses paganos. Entonces, por eso no tiene credibilidad.
Exacto. Ahora, esa pregunta la vamos a responder en una clase posterior, creo que la cuarta o la quinta. Creo que la quinta, cuando vamos a hablar sobre el canon. Ahí vamos a ver los libros apócrifos, los deuterocanónicos, por qué quedaron los libros en el canon, por qué no quedaron los otros, vamos a ver cuáles eran los requisitos, por qué el Antiguo Testamento unos sí quedaron, por qué la Iglesia Católica tiene 72 libros en su Biblia y la cristiana tiene solamente 66, la protestante. Después de la Reforma, vamos a ver todo eso en la clase del canon. ¿Vamos a qué? La Torá, ¿qué es la Torá, Juan David? La Torá es el Pentateuco, los Salmos y los profetas. No, eso es el Tanaj. Eso es el Tanaj Tanaj. es el Antiguo Testamento. ¿Y la Torá? Ah, la Torá. La Torá es solo el Pentateuco, perdón. Ahí sí. Exacto. Sí, perdón. Exacto. Eso es. Sí. Preguntas, respuestas, ¿qué más? Lili tiene una pregunta. No, yo sé. Del college. Del assessment. Listo. Listo, entonces oramos para terminar. ¿Nadie más tiene pregunta? ¿No? Por el momento no. Salieron varias. Bueno, oremos y si salen más después. Sí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias a Dios por este curso, Señor, por la gente que está dispuesta a ser edificada, Señor. Gracias porque podemos aprender un poco más sobre tu palabra. Señor, gracias porque definitivamente son fundamentos que debemos, Señor, cuidar. Gracias a Dios porque tú pusiste, Señor, el querer y el hacer en este tiempo, Señor, de poder hacer este curso. Dios, te oramos para que tú sigas trayendo a las personas, Señor, que los que estamos acá y los que están conectados, Señor, perseveren hasta el final del curso. Señor, que los que no pudieron estar hoy, que, Señor, ellos también puedan perseverar, Dios, que por X motivos no pudieron estar hoy ni conectados ni presencial. Señor, bendice la vida de cada uno de los que está acá, nuestras familias. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el día a día, Señor, en nuestra relación íntima contigo. Bendícenos, Señor, por favor. Necesitamos que tu presencia esté con nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia se renueva cada mañana, Dios. Bendito eres. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Laura, Aleja, gracias por conectarse. Nos vemos mañana en el grupo de conexión. Gracias 7 a ti. p.m. Gracias a ti, la clase estuvo genial. Un besito para todos. Nos vemos mañana. ¡Mua! Chao, chicos, que estén muy bien. Chao, Aleja.